Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis a la Richard. ¿Cómo estás, Verónica? Muy Bienvenida. bien. Vamos a hablar de ansiedad hoy. Mira qué interesante. Es un tema importantísimo. Muy. También vamos a hablar de los dolores menstruales, Ajá. ¿sí? Y todo lo que le puede pasar a los adultos mayores en la vista, digamos. Como cuándo consultar a los oftalmólogos. Aparte de la catarata, de glaucoma, otras Sí, patologías las que hay. maculopatías. Maculopatías. Muy bien. Vamos a meternos en el tema. Dale, vamos. Pues muy bien, aquí estamos con Delfina Laitú, ella es psiquiatra, y vamos a hablar sobre la ansiedad. Bueno, muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ansiedad, ¿les parece? Que arranquemos hablando de eso. Bueno, la ansiedad es una respuesta que es absolutamente normal. Todos hemos experimentado ansiedad, ¿quién no la ha experimentado si no? En realidad es una respuesta ante cosas que nosotros vemos como amenazantes, ¿no? Cosas que pueden potencialmente hacernos un daño. Pero hay ocasiones en donde esa ansiedad nosotros la consideramos como patológica. ¿Cuándo son esas ocasiones? Cuando es exacerbada, digamos, los síntomas ansiosos son exacerbados con respecto a lo que es el estímulo que lo ocasionó, o bien cuando perdura en el tiempo de manera prolongada. Por ejemplo, hablamos para la mayoría de los trastornos de ansiedad de unos 6 meses. ¿Cómo me doy cuenta que estoy ansioso? Bueno, la ansiedad tiene dos grandes formas, ¿no? O sea, una que es más interna, ¿no? Con preocupaciones excesivas, principalmente al respecto del futuro. También la sensación de tensión interna, apretar los dientes, la sensación de contracturas musculares también. Y están, por supuesto, los que son los síntomas físicos de la ansiedad. No poder respirar bien, la taquicardia, las palpitaciones, sentir que el corazón va muy rápido, sudar, ¿no? Todos esos son síntomas de que está activo nuestro sistema de el miedo y de la amenaza. Digamos. Exacto, el sistema de alerta. Es decir, que digamos, el estar ansioso o ponerse ansioso es casi un mecanismo de defensa en algún momento para el organismo. El tema es cuando se trasloca, digamos, y se sostiene el tiempo o es exacerbado. Exactamente. Y ahí, digamos, ¿qué diferentes trastornos de esos hay, digamos? Podemos escuchar la fobia, no sé, el TOC. Sí, principalmente los trastornos de ansiedad se clasifican de acuerdo a cuál es el contenido de esa ansiedad. Puede ser desde un trastorno de ansiedad generalizada, dentro de lo más habitual, en donde en realidad todos son preocupaciones acerca del futuro. Pueden ser trastornos de ansiedad social, por ejemplo, en donde la persona siente estos síntomas ante eventos o situaciones sociales, como hablar en público o ir a reuniones con amigos. Las fobias también son otro tipo de trastorno de ansiedad, donde hay un objeto que desencadena este miedo irracional, por ejemplo, no sé, un insecto, las cucarachas, ese tipo de miedos. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, una persona tiene un tema como quedarse sin trabajo? ¿Eso es ansiedad, lo que le produce el ir recurrentemente a buscar y no conseguir? ¿Es otro tipo de... ¿Cómo se encuadra eso dentro de la ansiedad? Sí. Algo puntual, ¿no? Como es la pérdida de un Claro. trabajo, por ejemplo, o la pérdida de una persona cercana que está enferma, o algo puntual. Bueno, eso en realidad uno lo ve de acuerdo a cuánto a cuánto genera sufrimiento, ¿no? O sea, cuánto sufrimiento genera en la persona esta ansiedad. Por ejemplo, si mi ansiedad es tal que no me permite dormir a la noche, o que empiezo a tener un apetito voraz de repente y se empiezan a alterar mis funciones fisiológicas, ahí estamos hablando de que la ansiedad tal vez es patológica. Pero por supuesto que digamos, hay situaciones en donde es absolutamente normal sentir ansiedad.
Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta para que tampoco uno caiga en la idea de que toda la ansiedad está mal, porque en definitiva, como antes mencionaban, es un mecanismo de defensa ante ciertas situaciones. ¿Y qué herramientas le podemos contar a la gente que pueda hacer la persona como para bajar esa ansiedad y que de alguna manera no se transforme en patológica? Bueno, algo que es muy importante es tener rutinas establecidas, ¿sí? Por ejemplo, se puede hacer ejercicio. Otro consejo que es muy útil es tratar de detenerse, respirar, mirar hacia adentro y tratar de identificar qué es lo que nos está sucediendo para tratar de relativizar la situación y no entrar en una situación de estrés tan importante. ¿Qué diferencia hay entre miedo y ansiedad? Bueno, en realidad las grandes diferencias entre el miedo y la ansiedad son, por un lado, el objeto que lo produce. En el miedo está claro. O sea, que uno en el miedo identifica el objeto. En la ansiedad no sabes que algo te está llevando una angustia, ¿es eso? Exacto, Perfecto. exacto. Y por el otro, bueno, también la reacción que sea desproporcionada, como hablábamos antes. Muy bien, qué interesante, ¿eh? Sí, la verdad que... Y hay gente que tiene todo el tiempo ansiedad, hay gente que ¿viste? Dice, ay, qué ansioso sos. Sí, sí, absolutamente. Es también característica de la personalidad, ¿no? Bueno, hay algunos temperamentos y algunas características de personalidad que tienen más tendencia a tener síntomas de ansiedad. Sí, sin lugar a dudas. ¿Y tiene que ver con no poder ponerse en el presente? Digamos, ir al pasado, del pasado al futuro, del futuro al pasado, ¿o...? Tiene mucho que ver con la preocupación, sobre todo excesiva, y nosotros decimos que es al respecto de cosas que van a suceder en el futuro. Más con el futuro, digamos. En la ansiedad sí, en la depresión, que a veces es comórbida, sí aparecen mucho los recuerdos del pasado. Claro. Muy interesante, Sí, sumamente interesante, y aparte hay que prestarle atención. Cuando uno se registra que no está bien, está bueno ver qué te pasa, ¿no? Porque el cuerpo le está Pedir diciendo ayuda. algo, digamos. ¿Y para eso hay medicación? Bueno, para los trastornos de ansiedad, en realidad lo primero que siempre se prueba es la psicoterapia solita. Pero después se pueden utilizar medicamentos, por ejemplo los antidepresivos, que por más que tengan el nombre de antidepresivos, en realidad funcionan regulando la secreción de serotonina y eso genera disminución en la ansiedad. Perfecto. Muchas gracias. Clarísimo. Gracias, Delfina. A ustedes. Muy bien, vení, te Bueno, invito. vamos. Bueno, Verónica, te vamos a hablar de los dolores menstruales. Ah, mirá qué bueno. Sí. Y para eso hemos invitado acá a la doctora Pamela Nicotra Perazzi, que es Hola, Pamela. ginecóloga, obstetra sería. Sí, ¿Cómo sí. estás, Pamela? Muy bien, chicos, gracias por la invitación. ¿Qué tema? Los dolores menstruales. Sí. ¿Por qué hay recurrentes. personas que tienen y hay personas que no sufren nada de dolor menstrual? Es una linda pregunta. Miren, hace unos años ya la mujer es como que no se calla un poco ese dolor y viene a la consulta a preguntar o a consultar a qué se debe. Antes lo tomaban como normal que duela y la realidad es que no es normal que duela en cada ciclo menstrual tanto, un dolor que te inhabilite, un dolor que no responda a analgésicos. Eso generalmente se debe a lo que llamamos endometriosis, que es una enfermedad que consiste en el endometrio es la capa interna del útero que se cae mensualmente con las menstruaciones. Cuando ese tejido está ectópico en restos de lugares del cuerpo, puede ser en los ovarios, en el abdomen, en la pelvis, en los pulmones, en el intestino, ese tejido sangra con cada menstruación y eso genera un enorme dolor, porque empieza a generar que los órganos se terminen pegando internamente, se generen adherencias y bueno, hay tracción. Cuando el útero se contrae para menstruar y largar el contenido hemático, digamos, genera mucho dolor. Entonces, esas pacientes a la larga son pacientes que tienen problemas en su fertilidad también, o sea que es muy importante como detectarlas en la consulta y que no se vayan asumiendo que el dolor es normal, ¿no? O sea, realmente hay que tratarlas y aconsejarlas tal vez que, por ejemplo, congelen óvulos, que es lo que habíamos hablado en algún momento, o que estén bajo tratamiento anticonceptivo para que no tengan ese dolor recurrente todos los ciclos. Vos lo dijiste, el tratamiento de anticonceptivo, Sí. digamos, hace que el ciclo sea mucho más regular, tal vez. Exactamente. Y hace también que tenga menos dolores menstruales o dolores Sí, de porque cabeza. lo que hace el anticonceptivo es dejar el ovario en reposo. Y cuando el ovario no tiene actividad, no genera hormonas y esas hormonas no impactan en ese tejido que está fuera de lugar.
Entonces, como que deja en reposo todos los focos, estos ectópicos, y además el ovario. Es una terapia que estas pacientes tienen que hacer hasta que quieran embarazarse, o sea, no hay que suspenderla porque genera mucho dolor, inclusive dolor inhabilitante. O sea, hay pacientes que recurren al principio de su ciclo a una guardia para que les coloquen analgésicos endovenosos, o sea, es una enfermedad severa. Inclusive también puede traer dolores con las relaciones sexuales, ¿sí? Porque hay focos a veces que se ubican en la parte baja del intestino o profunda en la pelvis y generan muchísimo dolor con las relaciones. Pamela, ¿tiene que ver la cantidad de menstruación que tengas con el dolor o no? A veces también hay miomas que son como pequeñas tumoraciones benignas en el útero que impiden que el útero se contraiga bien y eso genera mayor cantidad de sangrado y puede traer dolor también. Pero en general no tiene que ver con los días que la paciente sangra, sino con este tejido fuera de lugar. Pero una persona que no tenga ninguna anomalía no debería tener dolor. Debería tener un dolor muy tolerable, por ahí 24, 48 horas que se dé con un analgésico y nada más. Una molestia, pero totalmente compatible con su vida cotidiana. ¿Y eso es mejor darle antiinflamatorios o antiespasmódicos? En realidad se usa una conjunción de ambos porque el antiespasmódico lo que hace es inhibe la contracción del músculo liso del útero y eso hace que duela menos. Y el analgésico también actúa como antiinflamatorio. Por eso las combinaciones por ahí son mejores. Son mejores que las drogas individuales. O por lo menos para los que tienen mayor molestia. Sí, totalmente. ¿Y qué hay del tema mental? O sea, una cosa es lo físico y otra cosa es lo que uno... Es una patología muy relacionada con la esfera psi, digamos, de la paciente, porque son pacientes que han sufrido dolores mucho tiempo, generalmente van de una consulta a otra sin que el médico les dé la tecla. En sus trabajos muchas veces faltan una vez al mes por este tema. Bueno, de hecho, antes había un día que podía faltar al trabajo, en teoría, y al colegio también. No podías hacer actividad física, tenías el SAF famoso sin actividad física. Pero bueno, son mujeres que vienen como con un dolor crónico y con todo lo que atrae aparejado, porque las inhabilita en su vida cotidiana. 2 o 3 días que están sin poder hacer nada, tiradas en la cama. Entonces es importante que la paciente que tenga un dolor que no cede, consulte. Claro. ¿Y puede ser que tenga también que ver con el umbral del dolor de la persona? Es subjetivo, eso es muy difícil de medir, pero en realidad que duela tanto y no ceda con un analgésico no se debe más a lo que percibe la persona, sino al dolor. Es decir, que si toma un analgésico combinado con antiespasmódico, digamos, y no cesa el dolor, sí o sí hay que consultar. Sí, no cesa el dolor y es esto también, un dolor inhabilitante, donde uno realmente altera la calidad de vida, deja de hacer actividad física, deja de tal vez salir y tener una cena porque está muy molesta la paciente. Sí, o le cambia el humor. Sí. Bueno, hablamos de los angustiada. Claro. O sea, sí. Bueno, hablando de antes se decía que uno no se podía bañar estando menstruando, uno no podía hacer actividad física, uno no podía caminar demasiado, mucho menos salir a correr. ¿Qué hay de cierto y qué hay de...? Todos mitos, absolutamente mitos. No tiene nada que ver, viste que por ahí te decían... o relacionado con la digestión, o no te metas a la pileta. Se te corta, decían. Claro, no. Es todo absolutamente mito, no tiene nada que ver. Bueno, desde el punto fisiológico no tiene ninguna explicación eso. ¿Y no tiene que ver si la persona empezó a tener su menarca más chiquita o más grande? No. Saber también que a partir de que la paciente tiene su primera menstruación, que es la menarca, generalmente 5 años tarda el eje para regularizarse y que tenga menstruaciones regulares. Ah, ok. Entonces también ahí y a sería veces... no recomendable que la persona cuando recién tiene no tome anticonceptivos. Tiene que estar muy controlada, a veces hay algún motivo puntual por el uso del anticonceptivo, hay veces que pacientes que inician muy temprano sus relaciones y es mejor que estén bajo tratamiento anticonceptivo que no, pero bueno, siempre supervisadas, por ahí no automedicarse con ese punto. Bueno. Rápido, ¿y hay que descansar los anticonceptivos o no? Absoluto mito. Mito también. Hay mucha tasa de embarazo en esas cancelaciones. Mira. Pamela, muchas gracias. Genia, gracias. Un placer. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Dale. Bueno, estamos con el doctor Ezequiel Fernández Saz, oftalmólogo. ¿Qué tal, Ezequiel? Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día, ¿cómo están? Queremos saber cuál es la enfermedad de los adultos mayores más frecuente en el problema de la vista. Bien. Una de las más frecuentes es las cataratas y el glaucoma, que eso por suerte tiene tratamiento. Tanto la catarata se puede operar y el glaucoma se trata poniendo gotas y tomando la presión. Rápidamente, ¿qué son esas dos cosas? El glaucoma es aumento de la presión del ojo. Y el aumento no tiene nada que ver con la presión de acá, porque no, la gente a veces se equivoca. Nada que ver, no. Es la presión del ojo que se toma con un aparatito que toca el ojo. Hay una gotita azul y toma la presión y ahí se trata. Y la catarata es el cristalino que cambia su estructura y baja la visión de lejos
y los pacientes se empiezan a ver mejor de cerca, hay que operarlos. Eso es lo más frecuente, pero no tan graves. El gran problema, que es la más grave, es la maculopatía relacionada con la edad, que se da en personas mayores, generalmente relacionada a cosas genéticas, se da más en mujeres, es más común en rubias de ojos celestes, y el gran factor que también afecta es el fumar. Hay que dejar el cigarrillo, y no es que la nicotina viene por el aire, como muchos pacientes te preguntan, y dicen, bueno, pero el humo, yo abro la ventana y no pasa nada. No, es la nicotina que uno absorbe, que va por el pulmón, las arterias y afecta a la retina desde la parte de atrás. ¿El fumador pasivo también lo...? Sí, mucho menos, pero ni. ¿Qué tiene que ver con la irrigación? Con la irrigación, la retina, muy buena pregunta, la retina es el órgano más vascularizado, y los vasitos de atrás de la retina se cierran, y al cerrarse hay detritos que se van depositando, y eso lo que provoca es que de golpe se rompa un vaso sanguíneo y sangre la retina. Entonces es muy invalidante porque es la primera causa de ceguera que se llama legal en los países desarrollados, que básicamente es, no pueden ver la cara de los nietos, no pueden jugar a las cartas, no pueden ver qué están comiendo, no pueden ponerle allá una cerradura, y todo el mundo pregunta, ni aún con anteojos, o sea, porque por más que yo les corrija eso con anteojos, se encuentran muy severamente discapacitados desde el punto de vista visual. La forma de prevenirlo es usando anteojos negros, no fumando, controlando la presión arterial, controlando el diabetes, y una vez por mes que la gente grande tape un ojo y tape el otro, y vea que las líneas las veas rectas. Si llega a haber una línea ondulada, ahí es donde tiene que consultar, porque una de las primeras manifestaciones de la maculopatía relacionada con la edad es la distorsión de las líneas. ¿Qué pasa? Uno mira con los dos ojos y el cerebro siempre elige un ojo para ver, pero el otro no. Claro. Entonces el cerebro, como elige el ojo bueno, uno no se da cuenta de que empeora la visión hasta que es tarde. Hay cosas sencillas, ¿no? Claro. Tapar un ojo Bárbaro. y- Sí. Y te hago una pregunta. Las personas, por ejemplo, que viven en lugares que hacen fuego para calentarse, para cocinar, ¿sufren lo mismo que si estuviesen fumando para No. la maculopatía? No. No, tiene no. solamente el cigarrillo. No es el humo. No es el humo. No, Eso es la quería- nicotina que va por los pulmones. Ah, bueno, es lo que quería Sí. dejar claro, porque hay mucha gente que sí. tal vez si yo vivo en el sur, estoy todo el Sí. día con un hogar prendido Sí. y... El gran problema del sur es la intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Que es otro. No, pero Eso tiene es- que ver con No, la ya vista. sé, pero bueno. Y esa retina, diríamos, cuando está afectada, vos decís que se puede corregir un poco con anteojos, pero El tratamiento actual son inyecciones que se hacen en el ojo. Es un tratamiento más moderno, que hay todo un tema ahí, porque es un tratamiento que es caro, que son inyecciones que hacen en el ojo, se hace una por mes, hay que hacer el diagnóstico correcto, el paciente tiene que ir al oftalmólogo, no tiene que ir a una óptica, porque las ópticas muchas veces hacen el anteojo, pero no ven todo lo que hay que revisar aparte, que es la retina. Entonces hay que ir al oftalmólogo y el médico ve y hace el diagnóstico, y el tratamiento consiste en unas inyecciones en el ojo, que no duelen, impresiona, Ay, no, pero no sí. duelen. A mí casi que me Sí. ¿pero desmayo. qué tiene algún principio activo? Sí, Sí. son sustancias, son anticuerpos monoclonales, que es un tratamiento, en realidad esto lo descubrió Milsten hace 50 años en Argentina, no sé, 50, parece un poco más, y es un desarrollo que son anticuerpos que hacen que los vasitos sanguíneos se cierren, y al cerrarse impide que esto empeore. Es un tratamiento que es caro, que existe en Argentina, se hacen inyecciones, algunos pacientes se vuelven dependientes de las inyecciones, pero este es el tratamiento más moderno que hay. ¿Y los adultos mayores acceden a este tipo de tratamiento a través de los financiadores de la salud? Hay todo un tema ahí que yo formo parte de la CAMEOF, que es la Cámara de Médicos Oftalmólogos, y lo que estamos viendo con todo el tema de la pandemia es nos preocuparon dos cosas a lo largo de estos 2 años. Uno es el problema que, lo que estamos recibiendo por la consulta no alcanza a cubrir los costos, y otro problema es la cantidad de personas que dejaron de atenderse y dejaron consultar. Entonces, realmente nosotros vemos patología como la maculopatía y el glaucoma que empeoraron muchísimo. Que han avanzado mucho por dejar de Por hacerse dejar los de ir. controles. Eso es algo que los pacientes tienen que venir a controlarse. Entonces estamos haciendo toda una campaña desde la Cámara de Médicos Oftalmólogos para que los pacientes vuelvan al consultorio. Pero eso de la falta de cobertura o que la cobertura no sea, digamos, lo que le pagan a ustedes por la cobertura, digamos, no alcance, hace que algunos oftalmólogos dejen de atender también. Sí, ahí seguramente. tenemos, Y la gente por ahí también se retira por eso. Sí, tenemos un problema que los que abonan los sistemas de salud no alcanza a cubrir los costos, y muchas veces estamos dejando de tener prestaciones con ciertos sistemas de salud. O tratando que nos escuchen para hacer lo que hay que hacer en la Argentina en realidad es cambiar el sistema de salud, mejorarlo, pero tenemos que los médicos formar parte de ese cambio, porque queremos mejor salud visual de los pacientes. Sí, es un trabajo integral Sí. entre todo. Todo el equipo de salud debería Claro. estar en eso, obviamente. Que Pero sea el así. médico está siempre afuera. Bueno, nosotros para aportar nuestro granito de arena, entonces lo importante es que se controlen ustedes mismos, tapándose un ojo y viendo si ven las rayas derechas, dentro de todo
ya andaría más o menos bien, igual hay que hacer la consulta, pero si ya lo ven con un poco de curvilínea, ya hay que consultar urgentemente. Hay una, en internet, lo que pasa es que debería escribir lo que se llama la grilla de Amsler, A-M-S-L-R. Lo escribimos abajo. Sí. ¿Sí? La grilla de Amsler es algo que uno pone en internet, lo pones en la pantalla de computadora y ahí es un puntito negro con rayas, con un cuadriculado, entonces vos tapas un ojo y tapas el otro y es un autocontrol que nosotros les qué damos a los bueno, pacientes para qué que se bueno. lo hagan no todos los días. Tampoco hay que volverse obsesivo, ¿no? Pero unas ¿Cada por cuánto mes, sería? unas por mes te diría Unas la gente por mes. mayor. Bueno, sí, también si tenemos sí. un adulto mayor, imprimir esa hoja y mostrársela, Sí, ¿no? claro, A determinada exactamente, distancia. Bueno, Bueno, Ezequiel, muchas gracias, Bueno, Ezequiel. bueno, muchas gracias. Un gustazo. Bueno. Simmons, descansa en primera clase. La insolación es una forma de enfermedad producida por el calor, generalmente luego de una exposición prolongada al sol. Se caracteriza por síntomas como dolor de cabeza o debilidad, mareos, dolor abdominal y hasta pérdida de conocimiento. Las precauciones a tener en cuenta para evitar la insolación son: no exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas. Evitar la práctica de actividad física en ese horario. Beber abundante agua natural de manera constante para evitar la deshidratación. Utilizar ropa liviana y de colores claros. Y proteger la cabeza con un gorro o sombrero. Bueno, estamos con Marlene Gómez. ¿Cómo estás, Marlene? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, vamos a hablar de alimentos ricos en sodio, es decir, Exacto. porque podemos retener líquido. Así es, la retención de líquidos, ¿a qué se debe? ¿Por qué se genera? Debemos primero saber la causa. Hay diferentes causas que pueden ser fisiológicas, que puede ser por alguna complicación renal, de cardiovascular, de circulación sanguínea, pero también hay otras causas que es por la mala alimentación, sedentarismo, embarazo también, que hay bastante retención de líquido. Sí, se pueden hinchar las piernas. Exacto, sí. Vamos a centrarnos en la parte alimentaria, exacto. Se genera muchas veces por el excesivo consumo de alimentos ricos en sodio. ¿Cuáles son esos alimentos ricos en sodio? Todo lo que es ultraprocesado. Sí, para la gente el sodio está en la sal, básicamente, ricos en sal sería. No, pero en realidad la consumimos más en los productos que la sal de mesa. Generalmente los argentinos. Entonces, En los procesados, claro. En los procesados, todo lo que es mayonesa, las sopas que vienen en sobrecitos, los snacks, las galletitas, todo lo que son dulces, budines, también tienen bastante sodio. Los cereales azucarados, que muchas veces creemos que porque es dulce no contiene sal, pero sí lo contiene. Productos de panadería, también, todo lo que son panes, contiene sodio. Esto se debe moderar, no quiere decir prohibir, pero sí moderar su consumo. También se genera la retención de líquidos por el consumo de carbohidratos dulces. O bien los carbohidratos como por ejemplo las pastas, todo lo que son cereales, arroz, fideos, papas. Esto lo que hace es eleva la insulina y eso también genera retención de líquidos. Todo esto hablando en exceso, no quiere decir que porque me coma una papa voy a retener líquidos. Sí, en organismos por ahí que tampoco que funcionen, que estén fallando por algo, digamos. Exactamente. ¿Cuánto puede aumentar de 1 a 2 kilos? Cuando nosotros aumentamos 1 o 2 kilos de un día a otro, es por retención de líquidos, no por aumento de grasa, que muchas veces lo asociamos. No comí de más y aumenté de peso. No, eso no es instantáneo. Exactamente. Entonces, cuando aumentamos rápidamente, es agua. Por eso no debemos guiarnos mucho de la balanza, si aumenté 1 kilo o 2. Después el cuerpo elimina estos líquidos y volvemos a nuestro peso habitual. Es decir, yo como algo con sal, me da más sed, tomo más líquido también. Bueno, ese es un detalle. Cuando tenemos retención de líquido debemos hidratarnos más todavía. Todo lo que son infusiones, café, mate, que contiene cafeína, debemos incorporarlo porque eso aumenta la diuresis, es decir, vamos a ir más veces al baño y vamos a ayudar a eliminar líquido. Entonces, hay retención de líquido, consumir más agua. Perfecto. Bueno, igualmente aclarar de que si hay retención de líquido, puede ser por alguna patología, consultar con el médico, pero estos alimentos evitamos. Exactamente. Bueno, gracias Marlene. A vos. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Un exceso de sol sin protección puede tener efectos muy nocivos.
Las consecuencias más reconocidas son la aparición de manchas y arrugas, aumento del número de lunares, cáncer de piel y variadas alteraciones oculares. Algunos consejos para tomar sol en forma segura son: no exponerse entre las 11 y las 15 horas, utilizar gafas de sol homologadas, aplicar fotoprotector solar 30 minutos antes de la exposición al sol y no estar expuesto al sol durante horas. Otros consejos son: recordar que algunos medicamentos reaccionan a la exposición solar, utilizar sombrero y ropa holgada, elegir el fotoprotector según nuestro fototipo, usar fotoprotector solar aunque esté nublado, beber mucha agua para no deshidratarnos y extremar las precauciones con los niños. Espectacular, buenísimo el programa del día de hoy. La verdad que sí. Interesante, Sí, sí. taparse el ojito y ver si se ve derechito, si se ve un poquito de curvas. Sí. Dolores con los menstruales. Consultar, sí. Exactamente. Y la ansiedad. Que siempre nos trae los trastornos, eso, y creo que todos tenemos un poco de ansiedad, pero tiene que ser Exacto. controlada. Exactamente. Bueno, Bueno, nos vemos la próxima. Dale, nos encontramos.